Acá el noticiero le damos la bienvenida en punto, Antes, en punto. Pablo Fernández Blanco para la continuidad de La Nación Más. Hola Pablo, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué decís? No se vayan, por favor, si van al mercado, Willy Laborda, quédense un segundito ahí, miren lo que tengo acá. A ver. Ahora se los vamos a contar, lo que estaban buscando ustedes. ¿De dónde saca plata Luana Volnovich para irse de viaje al Caribe? 3 millones se costó el viaje, aproximadamente. Bueno, eso en pesos, perdón, me manejo en dólares cuando es para afuera porque los números muy grandes en pesos me cuestan más. Son unos 5.000 dólares para una pareja, estuve averiguando hoy, pero además acá tenemos la declaración jurada de su pareja. Hay cosas muy interesantes, hay cosas que la gente no sabe, Hugo, hay cosas que todavía no se destaparon y te las vamos a contar en algunos minutitos con números y con documentos, como siempre nos gusta hacer. Por eso seguimos con vos, nos quedamos, por supuesto, en toda la continuidad informativa de La Nación Más. Hasta mañana. Dale, muchísimas gracias. Arrancamos nosotros. La Argentina tiene un gran problema desde hace mucho tiempo y es que tiene un presidente débil. El problema de la debilidad del presidente es que se ha ido incrementando en el último tiempo hasta llegar a esta situación prácticamente ridícula en que ya nadie le hace caso a Alberto Fernández. Y esto es un problema para todos nosotros. Me estoy refiriendo al episodio de Luana Volnovich, la titular del PAMI. Hoy en Casa Rosada, el ala albertista estaba enfurecida con lo que hizo Luana Volnovich. En realidad yo no tengo nada en contra de que alguien se vaya de vacaciones fuera del país. El problema es la doble vara, el problema es el doble discurso. Pero además, Alberto Fernández tiene un problema adicional y es que Luana Volnovich no le hizo caso. No le hizo caso. ¿Por qué? Porque hacia fines del año pasado Alberto Fernández dijo: no carguemos las tintas, esto a su propia tropa, o me rectifico, a la tropa de gobierno, que no se sabe si es toda la tropa de Alberto Fernández. No se vayan lejos, la situación, el horno no está para bollos, hay cepo cambiario, hay una complicación económica muy fuerte y además hay una crisis sanitaria. Quédense por acá, tómense descanso los fines de semana. No es lo que parecen sostener las imágenes de Luana Volnovich. ¿Qué hizo Volnovich? Se fue a una isla del Caribe que se ubica a 100 kilómetros aproximadamente de Cancún y le cuesta a una pareja unos 5.000 dólares por semana. Si se fueran, por ejemplo, algunos días más, serían unos 7.000 dólares. Volnovich se fue con su pareja, Martín Rodríguez. Y acá quiero entrar en una cuestión que tiene que ver con la doble vara. ¿Con qué se paga en Cancún? Seguro que con pesos argentinos no se paga. Seguro que con bolívares no se pagan. Con pesos bolivianos no se pagan. Se pagan con dólares. Cualquier argentino podría tener el derecho de usar dólares para irse de vacaciones. El problema es que el gobierno no te deja. El gobierno no te deja porque hay un gran cepo cambiario, producto, por otra parte, de una mala política económica. El cepo comenzó con Macri, pero se profundizó muchísimo con Alberto Fernández. Acá el problema es que para el gobierno, para el Frente de Todos, para la Cámpora, lugar donde milita Luana Volnovich y Martín Rodríguez, si vos querés comprar dólares, sos un vendepatria. Pero ¿de dónde aparecen los dólares para que Luana Volnovich se vaya de vacaciones al Caribe? Y acá quiero mostrarles el primer documento y atención, abran los ojos porque se van a sorprender. Quiero mostrar la declaración jurada de Luana Volnovich. Es esta. Estuvimos buscando a ver dónde están los dólares para pagar un viaje y realmente me sorprendí muchísimo. Acá lo vemos en pantalla. Acá mis compañeros también abren los ojos, eso me gusta. A Luana Volnovich no le alcanzan los dólares para pagar el viaje al Caribe. Tiene 1.071 dólares. 1.071 dólares, a menos, esta es la declaración jurada del 2020, que es la última que está disponible. No le alcanza para pagar su parte del viaje. Esto es un dato importante. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo y fui a buscar la declaración jurada, que tengo acá a mi derecha, de Martín Rodríguez, número 2 del PAMI. ¿Sí? Ambos son funcionarios públicos. Ojo, un funcionario público no gana mal, pero tampoco gana tanto. El sueldo de Alberto Fernández debe estar en 400.000 pesos ahora. Y acá me encontré con Martín Rodríguez con muchas sorpresas.
Martín Rodríguez tiene $47.000 en una cuenta bancaria. Yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que Rodríguez entiende de economía, porque sabe que en este país no se puede ahorrar en pesos, por todo lo que ya sabemos y no quiero aburrirlos. Es decir, los plazos fijos no sirven, el peso se devalúa. ¿En qué ahorrás? Y lo más que tenés a mano es el dólar. Entonces yo no creo que Martín Rodríguez sea un vendepatria, como la gente de la Cámpora le dice al resto de los argentinos que quiere resguardar el fruto de su trabajo. Es decir, Martín Rodríguez entiende de economía, por eso ahorra en dólares y quizás de acá salieron los fondos para pagar una parte del viaje que hizo con su novia Luana Volnovich. Pero no solo ahorra en dólares Martín Rodríguez. ¿Ustedes recuerdan al ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando nos dice no tomen deuda en dólares? Macri estuvo muy mal todo lo que hizo. Bueno, resulta que ni siquiera el propio funcionario del gobierno decide invertir en deuda en pesos. Veamos por favor otra vez ese documento, porque Martín Rodríguez invierte su dinero, insisto, son documentos oficiales, esto es la declaración jurada del número 2 del PAMI, a su vez novio de Luana Volnovich, que está obviamente en el centro de la polémica en este momento. Martín Rodríguez invierte en deuda, en bonos del Tesoro argentino. Esto es deuda emitida por el Tesoro argentino. Pero invierte en deuda nominada en dólares. ¿Está claro? Invierte en deuda nominada en dólares. Digo, me resulta por lo menos curioso. Cristina Kirchner ha dicho de todo hacia quienes ahorraban en dólares, cosa que es lógica. Terminemos con esto de que ahorrar en dólares está mal. Vamos a ahorrar en pesos cuando sea una moneda para ahorrar el peso. Cristina Kirchner, la Cámpora, el propio Alberto Fernández alguna vez lo mencionó. Un gobierno que mete cepo tras cepo tras cepo. Un gobierno que persigue a los que compran dólares. ¿Y con qué se pagan los viajes a Cancún? Insisto, no se pagan con rublos, se pagan con dólares. Obviamente Luana Volnovich tendría la posibilidad de cancelar todo el viaje con la tarjeta de crédito, pero tendría que hacer un pago gracias al gobierno o tendría que financiarse con el banco. Esto es lo que fastidia. No es que fastidia el hecho, a mí por lo menos, que esté en el Caribe. Por mí que se vayan todos los argentinos al Caribe si tienen la condición económica para hacerlo. Ojalá todos pudiéramos hacerlo. El problema es que me decís una cosa y haces otra. Esto es lo que se conoce como doble vara o doble moral. Y esto es lo que aleja a la Cámpora del poder, porque la sociedad no se lo va a perdonar. Este doble discurso, todos nos damos cuenta. Primera doble vara. Segunda doble vara. Tema sanitario. Hoy me acordaba del surfer, sí. ¿Recuerdan el año pasado que prácticamente lo apresaron? Hubo todo un dispositivo policial. Obviamente estamos en otro estadio de la pandemia, pero seguimos estando en pandemia. Por esto sufre la ministra de Salud, Carla Bisotti. Dice, no, usen barbijo, traten de no irse lejos, tengan cuidado, todavía estamos en pandemia. Los funcionarios, pese al pedido de Alberto Fernández, van afuera del país. Segundo caso de doble moral. Pero esto que realmente me fastidia, y creo que le fastidia a la mayoría de la gente, no es quizás lo más importante. Y quiero volver al principio del comentario. Acá el problema es que nadie escucha ya a Alberto Fernández. Pasó, el caso de Luana Volnovich es muy fuerte y es muy evidente, pero antes pasó con Guado de Pedro. ¿Se acuerdan? Guado de Pedro hace poquito en una entrevista le preguntaron, ¿cuál es tu relación con el presidente, su jefe? Normal, casi como si no le interesara. Y el año pasado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, echó a un funcionario de tercera línea, se llama Federico Basualdo, y hoy en el gobierno está más sólido Basualdo, que se cobija en Cristina Kirchner, que Martín Guzmán. Así están las cosas. Esto es un gobierno que está congelado por la inacción, en el fondo, porque todo el mundo sabe que el presidente, que es la gran autoridad, nunca, jamás tiene la última palabra. Damián Dipache, me envalentoné. ¿Cómo estás, Damián? Buen ¿Cómo día, estás? Pablo, buenas noches. Federico Andajasi, mi compañera Laura Di Marco. ¿Cómo estás, Pablo? Y Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud. Hola, ¿cómo estamos? Te quiero agregar algo a tu editorial, a tu columna, que es, para mí el problema sí es que ella esté en Cancún o en esta isla tan exclusiva. En el contexto de este país, obviamente que cualquiera tiene derecho a irse a cualquier lado. El tema es el contexto en el que se produce
este viaje en un país que tiene un 50% de pobreza, un 50% de inflación, donde vos le estás pidiendo sacrificios todo el tiempo a la gente, donde la gente la está pasando mal y donde vos liderás una fuerza política que se dice nacional y popular versus la oposición que gobierna para los ricos. Entonces, claro, ¿quiénes la tienen doble vida moral de ricos? ¿No? Yo entiendo que una dirigencia en este contexto de la Argentina tiene que dar el ejemplo. Entonces, y además estamos hablando de una funcionaria que tiene esta vida porque vive del Estado que financiamos entre todos. Vos sabés que la conocí a Luana Volnovich en el 2011, cuando ella era compañera, la pareja de Iván Hein, el economista Iván Hein, y vivían en un departamento muy chiquitito de Constitución, los dos. Empezaban, digamos, a tener espacio en la cámpora, y todo este despegue económico lo hizo como funcionaria pública, cuando la clase media se hunde cada vez más. Entonces sí tiene que ver que se haya ido claro, al claro Caribe. que sí. Pero en una dimensión ética, ¿no? Lo que quería decir es que en el fondo hay un gobierno que está paralizado porque nadie escucha a Alberto Fernández. Obvio, no, desde ya te agrego la pata ética. Quiero decirle que Laura trabajó mucho para hoy y va a tener muchísima información que les vamos a contar un poquito más adelante. Adolfo, quiero una opinión tuya con respecto a este tema, si es que la tenés. Sí, definitivamente yo creo que si hay algo que ha caracterizado ya sistémicamente a estos últimos 2 años este gobierno es la falta de ejemplaridad. Y yo creo que lo hemos visto constantemente desde el principio de la gestión de Alberto Fernández, ni que hablar a lo largo de toda la pandemia con los escándalos que se produjeron y con este tipo de cosas. Claramente, no son creíbles porque no han demostrado tener la mínima ejemplaridad. Vamos a contactarnos con Eugenio Semino, que es defensor de la tercera edad, lo quería decir correctamente. Eugenio, ¿el PAMI está en crisis y la titular del PAMI de vacaciones en el Caribe? Sí, yo creo que hay un aspecto que me excede lo que puede ser el análisis político al respecto, pero creo que contextuar esto dentro de una crisis sanitaria que todos conocemos, pero que en particular agrede al adulto mayor, que fue durante la pandemia la principal víctima de la misma, y a su vez un sistema sanitario que hoy no está dando respuesta a partir de lo que es el PAMI y muchas otras obras sociales, ni a la cobertura de lo que generó en términos la pandemia en cuanto al seguimiento de quienes tuvieron la enfermedad aguda. No hay rehabilitación ni cardiopulmonar, ni mucho menos algo que prácticamente se ha negado, que es lo que hace a la salud mental del adulto mayor. Pero en términos de la vida cotidiana y de las patologías que no fueron atendidas durante estos 2 años en razón de COVID, encontramos que los turnos en PAMI hoy tardan a veces meses para lograr llegar a un especialista. Muchos de los médicos de cabecera siguen sin hacer atención presencial, se siguen copiando recetas, desgraciadamente. Seguimos teniendo estudios que son de baja complejidad y que tardan meses para poder realizarse. Algunos, para mencionar lo cotidiano en el adulto mayor, como un estudio de práctica, que es una videocolonoscopía, tarda 2 o 3 meses, por lo cual ese paciente en muchos casos llega en la etapa aguda de una enfermedad. Y concluyo, tenemos dificultad de camas de agudos y tenemos dificultades en camas de crónicos, lo que habitualmente se llama residencias de larga estadía o geriátricos, que todo esto se da en el momento que la curva, como todos sabemos, está ascendiendo, que hay en el personal de atención directa
muchos contagiados. Eugenio, el panorama que usted pinta es verdaderamente dramático. Ahora, yo hoy pensaba, Luana Volnovich, en un contexto de crisis del PAMI, la titular del PAMI está fuera y además el número 2 está fuera. Entonces, un organismo del Estado que, al menos esto lo digo yo, está mal gestionado y encima sus jerarcas no están presentes en un momento crítico de la pandemia. Yo no lo termino de entender. Sí, estábamos contando lo excepcional que está pasando en este marco, pero hay algo que los gerontólogos, los geriatras, lo conocemos a priori y lo sabemos de toda la vida. Yo me dedico al tema hace alrededor de 40 años y sabemos que los meses de temperaturas extremas, el invierno, junio y julio, enero, febrero, en verano, es donde la demanda del sistema es mayor en el invierno por las patologías. Bueno, pero quizás la titular del PAMI etcétera. quizás la titular del PAMI no lo sabía. Mi compañero Damián Dipache le quiere preguntar algo. Damián. Buenas noches, Eugenio. Estoy leyendo la canasta básica de jubilado que hacen ustedes de la Defensoría de la Tercera Edad. Y un jubilado, de acuerdo a la canasta que miden ustedes, necesita de medicamentos e insumos de farmacia 16.327 pesos por mes. Por mes, un jubilado que cobra 29.000 pesos. Primero, ¿cómo hace para obtener esta cifra? Y segundo, ¿cuánto le puede llegar a aportar al PAMI en la situación que vos me estás mencionándole a Pablo, que están demorando turnos, incluso insumos y medicamentos? Sí, tenemos inclusive para la tramitación de determinada medicación de estudios que hay una tarea administrativa de por medio que se va prolongando cada vez más, por lo cual el acceso al medicamento, a la prestación, al insumo, a veces para una intervención quirúrgica, se está extendiendo y en el paciente añoso esto, más allá de sufrimiento, es riesgo de vida siempre. Por eso, y yendo al tema que señalaba Damián, encontramos que el adulto mayor, con su haber, no puede afrontar una situación de enfermedad, mucho menos de prevención. La familia, que antes de la pandemia podía ayudar en algunos casos al adulto mayor, perdió ingresos a partir de la pandemia. Claro. Y el primer desplazado a las ayudas es el adulto mayor. Y por último, y me parece que esto es sustancial, estamos hablando de algo que se ha convalidado a través del tiempo, que el PAMI, que es un ente público no estatal, ley 19032, y que debiera tener un directorio colegiado de 12 miembros que tienen que ser representantes del sector de trabajadores activos, jubilados y del Estado, tiene una intervención permanente que lleva a este tipo de situaciones. Prácticamente quien dirige al PAMI lo hace en forma unipersonal, depende del Poder Ejecutivo, sin tener el Poder Ejecutivo la facultad ni de su designación, ni tampoco Eugenio, el ¿vos considerás, contralor de esa gestión. Eugenio, ¿cómo considerás que fue la gestión de Volnovich en estos 2 años? ¿Por sí o por no, por bueno o por malo? No, a ver, el PAMI estuvo ausente en el momento que más del 80% de los afectados por la pandemia son los adultos mayores. En la primera etapa de la pandemia, hasta el mes de junio, julio, no teníamos test en las residencias de larga estadía para evitar que el personal transportara el virus hacia los hogares o de los hogares a su comunidad. Y el PAMI estuvo ausente, como estuvo ausente también en la vacunación. Digo, esto, desgraciadamente... Sí.
Sí. No, porque usted habla de ausencias y además de estar ausente Luana Volnovich y Martín Rodríguez, que son el 1 y 2, digamos, de este ente, también están ausentes el tercero y el cuarto, es decir, está virtualmente acéfalo el PAMI. Y me quería meter en este tema que planteaba Pablo de la doble moral, no en su dimensión, acá no parece haber nada ilegal, pero sí en el tema ético. Una pregunta que parece menor, pero yo entiendo que entraña una cuota de cinismo, que es esta. Mientras Luana Volnovich estaba en el Caribe, en una zona muy, muy exclusiva del Caribe y además llena de argentinos, esto también es raro, no es para Federico Andajasi que lo analice, parece que querría ser descubierta, manda un tuit a 2 jubiladas y les dice, qué bien, fulanita y menganita, disfruten de las termas. ¿Cómo sentiste vos ese tuit? Hay una falta de respeto permanente, es decir, hay un acting que no tiene que ver con una gestión en una situación crítica y que no tiene consideración por la crisis humanitaria que está sufriendo el adulto mayor. No es exclusivamente en Argentina, pero sí lo es particularmente en cuanto a sus características, a su abandono, a lo que, por ejemplo, el propio ministro de Economía, que habla modosamente, es el que ha ajustado, vía, obviamente, la decisión del presidente de la Nación, los haberes de los jubilados en forma brutal durante estos 2 años. Suspensión de ley de movilidad en el 2020, reajustes Me quiero hacia meter la un baja poquito con por esto, decreto Eugenio. de necesidad Lo que decís es muy urgencia, importante. y lo que va este año, sí. Lo que decís es muy importante porque Alberto Fernández hizo campaña diciéndole que le iba a sacar a los bancos plata para darle a los jubilados y resulta, los bancos que hagan su negocio, pero resulta que los jubilados en términos de pesos de verdad tienen cada vez menos. Es decir, esto hay que desenmascararlo también. Sí. Miren, hay algo que yo escucho a diario, no sigo mucho los temas políticos, salvo como ciudadano común, que es, se van a ajustar las jubilaciones, el acuerdo con el organismo internacional, con el fondo, va a implicar un ajuste en la jubilación. El ajuste sobre los jubilados, sobre las jubilaciones, ya se hizo, no es que va a ser. Es decir, la pérdida de poder adquisitivo y de calidad de vida, que no estoy omitiendo que el haber del jubilado viene con un retraso histórico a través de diversas administraciones, pero lo enmarco en esta situación de crisis que estamos viviendo y en esta farsa de decir no, cuidado que lo que vaya a pasar con el haber. Los funcionarios hoy consideran que el haber jubilatorio, el derecho de la seguridad social, el derecho previsional, es simplemente un subsidio que se maneja, 5 millones cobran 28.000 pesos, se maneja a discreción, le damos un bono si puede haber algún reclamo, le damos alguna ayuda, hablamos de medicamentos gratis que no son tales, hay un sector que por un programa histórico de PAMI recibe el medicamento al 100%, que es el que no llega a percibir el haber necesario para poder hacerlo. Pero creo que... Sí, cierra el concepto. Sí, perdón. No, creo que esto no ha surgido inclusive en el debate político ni en las campañas electorales, o no sé yo leerlo, pero creo que estamos ante una situación de 7 millones de argentinos que están en un limbo desde el punto de vista de lo legal, es decir, su organismo se maneja discrecionalmente a partir de la decisión de un funcionario que se designa y que luego hace lo que quiere. Y estas son las consecuencias, las que estamos viendo hoy, y a su vez la crisis prestacional
se va agudizando Lo día dijo a día claramente. y no es tenido en cuenta, ¿no? Lo dijo claramente. Eugenio, le agradecemos el contacto. El agradecido soy yo. Por favor, por favor. Bueno, después de casi un año del vacunatorio